porque me doy cuenta que las teorías de que somos una granja, de que somos, de que esto es un bucle, que esto es un domo, o sea, les estoy resumiendo, todo eso puede corroborar que es verdad. O sea, que nosotros estamos literalmente en un holograma, que nos manipulan el 99% de nuestra vida. Que por eso es que está hasta un libro que dice, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Era que si yo me dejaba nacer, definitivamente sí iba a morir en esa ceremonia. Uy. Yo tengo, Andrea, una teoría, ¿sí? Obviamente cuando uno está en ciertos planos el tiempo es, No, allá el tiempo es no hay totalmente tiempo, diferente sí, es distinto. Pero, ¿por qué se llama dar a luz y por qué vemos el túnel al morir. al morir? Cuando nosotros morimos, y por eso ahí llamamos la reencarnación, morimos y pasamos ese túnel que habla Andrea, y damos a luz, vemos la luz al final del túnel, estamos otra vez en el ciclo. ¿Qué pasa en esa transición? De ahí a ahí, no lo sé, pero pues esa es como una teoría. Entonces, qué pena te interrumpí, prosigue, No. prosigue. Y realmente me acabas de abrir la mente a que no había caído ni siquiera en cuenta que se le llama dar a luz. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se maneja esto? Pero te digo que todavía me seguía riendo. Es el bucle en el que estamos diariamente, cuando hacemos la misma actividad, y tras de qué fin. O sea, no, muchas veces no estamos haciendo nada para salir de ese círculo vicioso. Y era lo que estaba sintiendo Andrea, pero pues una cosa más. Pero entendí que esto es un sueño y que llevamos miles, o por lo menos yo llevo no sé cuántas vidas. Eh, Recuerdo la palabra que me dijeron eones, viviendo la misma vida. Aparte de las vidas que he vivido. Se pone en posición de flor de loto en la silla donde ella estaba y se hace hacia atrás. Cuando inmediatamente, cuando ella se manda hacia atrás, yo digo, "Ah, yo me morí acá, yo estuve acá. Claro, yo había ido de noche. Porque vos lo acabas de contar, acabaste de tener, ¿se le puede llamar una premonición o algo Que lo he vivido que muchas ya lo has veces. vivido? Sí, o sea, definitivamente porque fue mi sentir y fue lo que viví en la toma de Yajé. Y ya les cuento por qué sé que lo he vivido muchas veces. Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Bendecido, Andrea. Me alegra mucho. Le damos la bienvenida a este su canal Regreso al Origen y cuéntame, Andrea, ¿cuál será el tema a tratar el día de hoy? Bueno, me gustaría, Luigi, que continuáramos en la línea de contarles acerca de algunas de nuestras experiencias con las medicinas ancestrales. Sí. Esta vez quiero hacer un breve resumen frente a mi experiencia porque se une con la toma de los niños medicinas, ¿no? Ok. De la toma de hongos. Aquí vamos a dar un par de saltos cuánticos ahí. Creo que literalmente así fue. Bueno, cuando nosotros fuimos Sí. a hacer la toma de medicina de yagé o de ayahuasca, realmente no es mucho lo que yo recuerde, pero dentro de esas, voy a dejar la más importante para lo último, yo veo una cabaña muy pequeña, era de color como un café, como claro. Y yo estaba mirando, era como un bosque, pero era como si todo estuviera de ese color, como este café, ¿no? Sí. Mm, y sale no sé si a llamarle elfo o duende, yo creería que es un duende. Recuerdo todavía perfectamente su vestidura, porque no es muy diferente a lo que nosotros vemos. ¿Cómo era, Andrea? ¿Cómo era el duende? Mm, Yo encontré tiempo después una imagen, pero su carita arrugadita, pequeño, sus vestiduras eran del mismo color de la cabaña, como si estuviera camuflado, ¿sabes? Sí.
Y él me miró, se asustó y se echó como para atrás a esconderse en su casa. Entonces a mí me dio risa. Y yo le dije, ¿por qué te escondes? Y me dice, porque te doy miedo, porque te vas a asustar. Y a mí me dio más No, pues risa. claro, imagínate que se le aparezca uno, o bueno, veo un duende, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a mí siempre de una u otra manera me han Te llamado la gustaba, atención sí, y me han gustado, ¿no? sí. Entonces, Pero, quizás yo a los elementales los veo desde otra perspectiva, ok. Y yo creo que a más de uno les ha pasado que han tenido ciertas experiencias, y si les ha pasado, déjenlo en los comentarios. tal cual. Bueno, entonces él me dice Ujú. que yo me iba a asustar, a mí aún me dio más risa. Y le digo, no, no, si alguien se va a asustar eres tú porque los peores somos los humanos, los que los han tratado mal somos nosotros. Y él se ríe amorosamente y me dice, espérame acá, espérame acá. Entra a su casa y sale y recuerdo que traía unos lingotes, uno o dos lingotes de oro y me lo regala y me dice, te regalo este oro porque no mereces menos. Y gracias por tu amor. Y fue como si nos conectáramos en una vibración de amor. Yo me incliné, yo tengo la costumbre, realmente tengo la costumbre muchas veces de como gracias e inclinarme. Y ahí ya él se entró y paso a, no sé en dónde estaba, realmente no tengo como la secuencia de dónde estaba, pero literalmente es como, yo lo he visto solamente en películas, como ese aparato que muestra una película en la pared, eso es antiguo. Sí, parece como una filmación. ¿Es esa? Exacto, Sí. tal cual, tal cual. De Y rodaje. sí, y empiezo a ver en esos recuadros, mis pensamientos, cómo eran de repetitivos estos pensamientos, cómo mi mente todo el tiempo estaba, ejemplo, pasaba un pensamiento negativo y de una vez lo pasaba positivo, y cómo se iba repitiendo, ejemplo, los decretos que yo hago, y pasaban cada pensamiento. Lo que sucede es que mi mente, yo creo que muchas mentes son así. Nosotros estamos hablando un tema con Luigi y mi mente se está haciendo una película. Literalmente lo está imaginando todo, como si lo estuviera recreando todo el tiempo. Y se veía en esa película que me estaban mostrando yo cómo recreaba cada conversación. O sea, literalmente eran mis pensamientos. Sé y sentí la presencia del maestro Saint Germain, más no conversé con él, más no hablé con él. Luego me voy al comedor y veo al maestro Saint Germain en el comedor de mi casa. Ahí observo que tiene también unos lingotes de oro y me dice, ya pronto vas a estar lista para merecerlos. Entonces, simplemente tómalos Ven, cuando estés Andrea, lista. perdón, te interrumpo. Nosotros sí quisiéramos saber qué hiciste con esos lingotes de oro, porque no te Ay, yo los he visto, también quisiera saber. no lo hemos visto por ninguna parte. Yo la verdad también quisiera saber cómo traerlos, No, cómo tranquila, rescatarlos. quédatelos si no los quieres compartir, quédatelos. Ya. Y bueno, Sí, la verdad es que no los quise compartir. Pero bueno, entonces ahí pasa, que es la última parte que hago este resumen, para contarles que en ese momento, en esa experiencia con la ayahuasca, con la abuela ayahuasca, yo estaba acostada en la colchoneta y era como si me levantara y al pie, nosotros estábamos muy cerca del altar del Taita ujú. y era como si yo me hubiera levantado y hubiese bajado unas escaleras y eran unas escaleras oscuras. Aún llego a un sitio como oscuro, como no tan, no tan chévere, la energía no era chévere, se sentía una energía pesada, pero yo alcanzo a observar los rostros de las personas que están ahí, alcanzo a mirar y veo a alguien, veo las colchonetas, veo el sitio y veo que había una colchoneta y digo, esa persona soy yo. Nadie me lo dice, era como si yo ya lo supiera, de que en esa colchoneta estaba acostada yo, que en esa colchoneta yo físicamente iba a fallecer, yo iba a morir. Ya, mmm, yo digo, pero yo me voy a morir ahí. Mas, sin embargo, reconozco el lugar, volteo, lo miro y digo,
ya ni siquiera he ido a ese lugar, ni siquiera lo conozco, no. Sí, no Debe sé. ser otro plano que se está viviendo en ese momento de mis otras posibilidades. Pensé yo, más sin embargo, en mi mente quedó que habían dos personas enfrente de esas colchonetas y vi sus rostros, lo que le digo, aunque estaba oscuro, una de ellas estaba como en posición de meditación y se hace así. Pero veía que la secuencia se repetía una y otra vez, y yo, sin embargo, me preguntaba, pero ¿soy yo la que va a morir ahí o es otro plano? Simplemente volví, subí unas escaleras y fue como si supiera que mi cuerpo estaba acostado, pero como a lo que llaman que el desdoblamiento, Sí, en plena ceremonia, pero como era consciente también que estaba en ceremonia, pues como que tampoco le puse sí, mayor atención. no le diste relevancia. Sí, tal cual. Mm, Más sin embargo, sentí que mi cuerpo volvió y que yo me entro a mi cuerpo. Y ya el otro día lo que contaste tú, que nos levantamos, caminamos, hablamos, bueno. Entonces, bueno, pasó el tiempo y ahí bien. Yoa, que es una amiga que me dice en mi primer viaje, que la aprecio mucho porque me cuidó muchísimo, tiene un alma al servicio espectacular. Me dice, y me cuenta que ella había hecho la toma de la medicina de los hongos. Sí. Entonces yo digo, pues yo también quiero, o sea, me gustaría, lo he pensado. Sí había escuchado tal cual de pronto video, TikTok que me había salido, entonces yo me parece muy interesante. Aparte porque había escuchado que los niños en medicina eran muy amorosos. Entonces yo dije, me parece interesante. Para esos días teníamos la salida con un familiar que también, yo creo que les he contado a él que también hace medicina ancestral. Entonces le comento que próximamente, que casualmente iba a haber una toma de los niños de medicina, y él me dice, vamos, yo, me dice, sí, vamos, y yo, bueno, vamos, me invita a ir, el hecho fue que de mi casa allá, porque nos demoremos donde hacían la toma de la medicina, eran 20 minutos, y les estoy diciendo mucho tiempo, en el Waze nos aparecía Luigi, están a 2 minutos, y de un segundo a otro están a 20 minutos. Así como 3 o 4 veces, no lo recuerdo muy bien. El hecho es que nosotros llegamos extremadamente tarde, como 1 hora tarde, por esta secuencia que nos decía, estás a 1 minuto, estás a 2 minutos, y de un momento a otro decía, estás a 15 minutos, estás a 20 minutos, nosotros decíamos, ¿por qué? Claro, O sea, ¿por qué? Claro. ¿qué pasó? O sea, Pero no les enseñaba la ruta o los enviaba por no, otro volvía y lado. nos volteaba y nos devolvía otra vez. O sea, nos devolvía y nos tocaba. Había que dar una vuelta por unos puentes, entonces mientras dábamos otra vez, y era un sábado donde hay No, mucho tráfico, ¿no? En Bogotá, el tráfico aquí es fuerte los bueno, sábados. todos los días. Y más en el sector donde yo vivo es bastante movido. Por lo tanto, llegamos, pero llegamos de afán. Yo no conocía, había hablado la noche anterior con la persona que hace las terapias de los niños en medicina. Oye, como llegamos nosotros de afán, como ya llevamos 1 hora de retraso más o menos, ¿qué hicimos nosotros? Llegar, nos quitamos los zapatos, nos sentamos y de una vez empezó la ceremonia. Con unos 5 minutos quedó la ceremonia, pero entonces, mientras, como llegamos así como a carrerita, entonces tú tratas de mantener la mente como en centrarte y en ubicarte espiritualmente. Sí, claro. Entonces ya que hacer el rapé, que la toma de los niños, de los hongos, yo voy a por rapé, me dan la toma de los niños, Milena da unas palabras. Mira, yo creo que lo he dicho, yo soy muy bendecida, a mí las medicinas me hacen efecto muy, muy rápido. Por lo tanto, yo me tomo los hongos, me tomo, no, perdón, me como los hongos y me voy comiendo los hongos. Me faltaba el último. Cuando yo volteo, no, cuando Milena se pone en posición de flor de loto en la silla donde ella estaba y se hace hacia atrás. Cuando inmediatamente
Cuando ella se manda hacia atrás, yo digo, "Ah, yo me morí acá, yo estuve acá. Claro, yo había ido claro, de claro. noche. Porque vos lo acabas de contar, acabaste de tener, ¿se le puede llamar una premonición o algo Que lo he vivido que muchas ya lo has veces. vivido? Sí, o sea, definitivamente porque fue mi sentir y fue lo que viví en la toma de Yagé. Mm. Y ya les cuento por qué sé que lo he vivido muchas veces y porque lo sentí. En ese mismo instante donde yo digo, yo me morí acá y volteo a mirar todo y yo digo, claro, yo voy en el viaje de noche, pero yo estaba en ese lugar de día. Entonces tampoco para mí fue como tan, y como llegamos tan tarde que yo creo que el mismo universo plagió todo para que llegáramos tarde. O sea, definitivamente yo lo creo así. Entonces ya empieza el susto y empieza el miedo terrible, porque yo dije, yo me morí acá, o sea, de verdad yo me morí acá, o sea, y sabía que me había visto morir físicamente. No, es sentir, digamos que en ese momento se le puede llamar un déjà vu también, ¿sí? Podrías, no, es que los déjà Sí, vu son eso, recordar sí, simplemente que estamos que ya vivimos esa vida. sí. Entonces imagínate vos, y más en una experiencia de esas, Fue no, terrible, el miedo fue fuerte, terrible. Pero ahí todavía era el miedo de acá, ¿no? sí. Ahí todavía les digo que era el miedo de acá. Todavía estabas en ese plano recordando lo que has vivido en el viaje. No, pero fue muy rápido. Todo, no, vuelvo e insisto, a mí se me pierde el tema del tiempo, Mm. pero estoy segura que todavía estaba acá, entonces fue muy rápido todo porque yo me morí acá y volteo a mirar todo, volteo a mirar las escaleras y digo, sí, este es el sitio, estas son las escaleras, este es el bosque, porque yo alcanzo a mirar todo, porque yo no sé cuánto tiempo duré en la ceremonia de Yagé observando, o sea, yo tuve la oportunidad sin afán, sin nada, simplemente me paré ahí y me dio miedo porque había mucha oscuridad, la energía era muy densa, era muy negativa y no tuve ni siquiera, era tan oscuro que yo ni siquiera me percaté que cuando yo veo que yo estoy acostada en la colchoneta, que era mi ruana. Aunque yo sabía que era yo, pero yo no me di cuenta de que yo llevaba la ruana. O sea, no caí en cuenta. Por lo tanto, inmediatamente que yo reconozco me empieza el miedo. Me empieza el miedo, entonces de pronto las personas que han hecho algún tipo de medicina saben que es normal empezar a ver ojos, 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 y que muchas veces dicen que son los seres de luz, que vienen como a recibirte y a darte la bienvenida. En el centro yo veo un ojo como lo muestran en las redes, porque yo no lo he visto de esa manera, pero como lo muestran en las redes, como describen a los querubines Sí. o a los seres celestiales de alta jerarquía, yo veo un ojo grandísimo. Y ahí empiezo, porque me da un mal genio. Pero un mal genio de esos que me ¿Cómo salen. así? Pero No, me sí, da mal genio porque estamos yo bien. digo, claro, me da un mal genio aparte del miedo. Y yo creo que definitivamente la ira no es nada más, y ahí corroboré que la ira no es nada más que miedo. O sea, definitivamente corroboré que la ira es miedo. Yo estaba muerta del miedo, no porque sabía que me había muerto físicamente. Y veo esto y les digo, supremamente enojada, les digo, ey, 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 no sé si lo dije sonoramente, no sé si lo dije en la mente, pero así lo dije. Dije, no, 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 ey, 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 ey. A mí muéstrame la verdad, muéstrame qué pasó porque yo me morí aquí. A mí, yo quiero mirar en la verdad. Ahí entraste en obstinada, ¿no? No obstinada, no hay. Berraca. Pero vuelvo y repito, el miedo me llevó a la ira Sí. y confirmé que la ira no es nada más que miedo. Entonces, y me iba a aceptar ese control, ¿no? Porque quizás si yo hubiera dejado que el proceso hubiera seguido, Claro, claro. hubiera sido diferente. Pero también tenía que haber sido así, tenía que haber pasado y entendí que ha pasado muchísimas veces. Y creo que todas las veces he tomado la misma decisión. No, pero igual de enojarme. sí, igual estamos en constante aprendizaje en algún momento. No, pero llevo Pues, meses haciendo la misma ceremonia, ya era hora que no me hubiera enojado. puede,
pero lo necesitaba para la información que se me puede dar, creo que lo necesitaba Sí. para la evolución y el crecimiento de conciencia en esa vida. Claro, en su momento no lo entendía, pasaron meses para poderlo entender. No, y voy a adelantar un poquito. Y llegó obstinada, eso es mejor dicho. No, si entré, Prosigue, si ya con la entré maldad. obstinada en los sueños salí peor. Literalmente creo que salí peor. Entonces, inmediatamente se van estos ojos que habían, porque los vi como en triángulo. Y empiezan, yo nunca, y es más, siempre digo desde que tuve esa ceremonia, siempre digo, voy a ver esa película, voy a ver esa serie, no sé si es serie, película o una saga. ¿Cuál? La de Matrix, que te digo, siempre Sí. la voy a ver, la voy a ver. Porque, pues claro, en las redes tú ves, de pronto en un anuncio en la televisión, tú la has visto, yo creo que no hay nadie que no la haya visto. No, sí, hay gente que no la ha visto, vos no la has visto. No, yo no la he visto, Por eso. pero hemos visto las escenas donde aparecen creo que ahí aparecen como números, o no sé. Bueno, donde se descodifica Exactamente. Yo empecé a ver así, yo no vi ningunos números, yo no vi ningunos códigos, yo veía era como puntos, así líneas, que se empiezan a formar líneas hacia mi derecha, o sea, en todo sentido así y así. Y ahí empieza mi proceso. Les digo que llamarle miedo es por buscar una manera de buscar palabras terrenales. Les digo terror por buscar palabras terrenales, cansancio por buscar palabras terrenales. Inmediatamente yo veo esas líneas, yo me acuesto porque yo lo que decía también en medio de mi enojo decía era tranquila, 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 tranquila. O sea, estaba en mi polaridad Sí. en las dos, pero tú no te imaginas full a lo que daba mi mente, porque estaban mis emociones y estaba mi cuerpo vibrando de una manera totalmente negativa y estaba mi mente tratando de ecualizarse, de decir, tranquila, vamos a estar bien, tranquila, vamos a estar bien, tranquila, se va a acabar el proceso, tranquila, se va. Y a respirar, ¿no? Y tratar de conectarme, de estar tranquila. No pasó, nunca pasó. Pero bueno, entonces ahí ya yo me acuesto y empiezo a ver que yo ya había vivido esta vida muchas veces y empiezo a reírme sarcásticamente porque no olvidemos que yo todo el tiempo estoy con todas las emociones al tiempo al full. Porque en ningún momento se me quitó la ira, en ningún momento se me quitó el miedo, en ningún momento se me quitó nada. Al contrario, venían antes más, venía después la tristeza, bueno, muchas emociones después. Empiezo a darme cuenta y yo digo, y veo las escaleras y digo, o sea que si yo quiero subir, puedo subir al yagé. O sea que ahorita tengo a mi primo acá al lado, pero yo puedo poner a mi cuñado, puedo poner a mi hijo, puedo poner a la persona que quiero. Y empiezo a poner a la persona que quiero. Y subo las escaleras y me veo haciendo yagé. Y me veo ahí acostada. Y empiezo y vuelvo y bajo y digo, y me reía, pero de una manera supremamente sarcástica. Yo decía, esto es un juego, esto es un sueño. O sea, ¿qué es esto? Eh, yo ahí la primera vez que siento y empiezo a entrar en conciencia de que nosotros hemos perdido tanto tiempo estando enfermos, hemos perdido tanto tiempo con tantas emociones negativas, que hemos perdido tanto tiempo en todo, cuando esto es un sueño y que realmente es un sueño. Y claro, hoy en día todavía no puedo llegar y decir, voy a cambiar o voy a recrear mi mundo como lo hacía ya de voy a poner a esta persona acá o voy a poner a esta persona allá. Pero entendí que esto es un sueño y que llevamos miles, o por lo menos yo llevo no sé cuántas vidas. Eh, Recuerdo la palabra que me dijeron eones, viviendo la misma vida, aparte de las vidas que he vivido. Bueno, entonces ahí ya
porque voy a tratar de hacerles un resumen, creo que de decirles las partes más importantes, porque literalmente yo viví Ebonizal. Sí. Entonces, ya bueno, yo empieza a llover, y yo decía, no, pero que haga sol, entonces empieza a hacer sol. Eh, O sea, me, vos lo que proyectabas sucedía. sí, Tú tenías pero el me reía, control yo de estaba, esa realidad. sí, y yo me volteaba y los miraba y me reía, me volteaba, me miraba y me reía, porque yo decía, no, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, yo decía, porque no me cabía en mi lógica tampoco, yo decía, aunque me reía, yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo así que yo viví la misma vida tantas veces? O sea, ¿cómo así que yo tuve la oportunidad de bajar a esta dimensión? ¿Y cómo así que ya tuve la oportunidad de subir? Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se maneja esto? Pero te digo que todavía me Claro. seguía riendo. Eh, Y es el bucle en el que estamos diariamente, cuando hacemos la misma actividad, y tras de qué fin. O sea, no, muchas veces no estamos haciendo nada para salir de ese círculo vicioso. Y era lo que estaba sintiendo Andrea, pero pues una cosa más. pues sí, porque las emociones, o sea, Sí. sí, yo he sentido emociones en las otras ceremonias, ustedes no se imaginan lo que yo sentí ahí. Mm, Discúlpame, Andrea. Y eso es un llamado a todos. Si ustedes sienten que están atrapados en un bucle, que están atrapados en algo en lo que no pueden salir, despierten y busquen la manera de hacer algo diferente. Quizás cambien, si quizás ese cambio les ayude a encontrar su camino. cambiemos algo que he aprendido mucho a través de las ceremonias que vinieron y de esa y de las siguientes, es cambiemos los hábitos. Ujú. Ejemplo, yo me levantaba y, no sé, me hacía un tinto. Ahora haz algo antes de. Así sea, me levanto, intenciono mi día y ahí sí voy a hacer el tinto. O sea, el más mínimo cambio. Si ustedes son diestros, cepillense los dientes con la mano izquierda. Sí, hay que Esas hacer cambios, bobaditas claro. cambian los hábitos y le hacen ver al algoritmo, que ya les voy a contar porque es un algoritmo, que estamos entrando en conciencia, que estamos encontrando en conciencia y que nuestra conciencia está cambiando. Por lo tanto, ahí empiezo en las líneas que les digo que se empiezan a formar hacia arriba, subo la mirada, porque yo hasta ahí no había subido la mirada, y ahí es donde empieza. Cuando yo subo la mirada, porque yo me reía antes, ahí no es que yo sé. Yo soy la única que entraba a una ceremonia de medicina ancestral de mal genio, obstinada, Y riéndose. riéndome y miro hacia arriba. Algo que no he entendido todavía, y les voy a confesar, no lo he entendido todavía dentro de mi nivel de conciencia, y lo hemos hablado los dos, es porque empiezo a ver a mis otras versiones que habían ido a hacer ceremonia ancestral, las veo así, porque así me mostraba, era como los días y el tiempo que yo he vivido en esta vida, en esta vida. Lineal. ¿Sí? Lineal. Si todo estaba lineal, en esta vida. Más las que iban así, ya eran todos mis reencarnaciones. Tengo entendido, no sé si sea verdad porque no lo he experimentado, y a veces pienso que por eso me lo mostraron de esta manera, es que estas, ¿cómo se dice? Órbitas o estas, ¿cómo se dice? ¿Espiral? Estas espirales del Sí. tiempo, cuando van al pasado o van al futuro y cuando se mueven muy, muy fuerte, más allá de ver nuestras reencarnaciones, más allá de cuando son para mostrarnos realmente quiénes somos, porque a mí me están mostrando las reencarnaciones a partir que yo decido venir a experimentar esta vida, pero a mí no me han mostrado quién soy realmente. O sea, quién soy Sí. realmente, de qué planeta vengo y quién soy realmente. Claro, me lo dijeron, más adelante les cuento, pero no me han mostrado. Tengo entendido que estas
espirales de tiempo, bien sea miles de años de luz, bueno, ni siquiera se me ocurre cuántos años porque son muchísimos, que van en espiral hacia abajo. Esa es la información que tengo, no sé, vuelvo y repito si sea cierta porque yo no la he experimentado. Volviendo al tema, percibo a las versiones mías que habían hecho medicina ancestral en un laberinto oscuro. Estaban muy cansadas, no sabían cómo salir, estaban atrapadas, no sabían cómo salir y empiezo a sentir yo el cansancio de ellas y a percibir ese cansancio que es un cansancio sobrenatural. Eh, No, energéticamente en un proceso de esos. no, y el miedo de no saber salir, ellas no sabían salir, y las distinguía es porque casualmente por alguna extraña razón, bueno, creo que todo el universo pacta de una manera o de otra que las cosas sean así, porque para todas yo me fui peinada de diferente manera. Por eso sabía que no era la misma, porque yo por lo general casi siempre llevo el mismo saco, que es un saco cobija que yo le llamo, y llevo mi ruana. Por lo general siempre llevo estas dos cosas, aparte de otras chaquetas y lo que ya llevé debajo. Por eso podía distinguir que eran las diferentes ceremonias, por mi cabello, por mi peinado. No pude hacer nada por ellas, no pude hacer nada, porque el cansancio era terrible, era terrible. Me empiezan a mostrar en las celdas. Yo creo, al nivel de conciencia que tengo hoy en día, en su momento no lo entendía, pero creo que me permitieron fallecer como mi abuela, no estoy segura. Porque en una de mis muertes empezó a fallecer muchas veces, muchas veces, muchas veces. Gracias a Dios no tuve ninguna muerte trágica, ninguna muerte accidental. Siempre fue como de muertes naturales, como de viejita, ¿sabes? Como de viejita. Yo no experimenté ninguna muerte accidental. Gracias a Dios. Ay, porque hubiera sido terrible, porque ustedes no se imaginan que yo sufrí muchísimo, porque no supe cómo morir. Fueron eones, cientos de vidas intentando morir. Una de esas, lo que les digo, les voy a resumir como las que más me impactaron. En una de esas me entierran. Entonces, como no sabía cómo morirme, yo sabía y era consciente que mi cuerpo había fallecido, que estaba muerta, pero no sabía trascender. O sea, a mí en ninguna de esas vidas, bueno, acabo de caer en cuenta de algo. ¿De qué te acordaste? No. Frente al nivel de proceso o el proceso en el que yo estoy, al nivel de conciencia de hoy, te digo, Luigi, acabo de caer en cuenta de algo, y es que yo ya no creo que los familiares sean los que vengan a recogernos. Yo ya no creo que sean los seres de luz que nos esperen, sino por el contrario, son la otra parte que vienen a engañarnos para reencarnar. Entonces acabo, y cada día estoy trabajando en eso y desfragmentando aún más eso, en mi proceso. No estoy diciendo que sea la verdad absoluta. Tu teoría. Mi teoría, tal cual. Por lo tanto, acabo de caer en cuenta que por eso yo no vi a nadie, no vi nada, y sabía que yo sola tenía que trascender para no volver a reencarnar. Estoy en un ataúd, sabía que estaba rodeada de tierra, que estaba todo oscuro, pero no me daba miedo, no me daba miedo la oscuridad, no me daba miedo saber que estaba muerta, pero entender, todo el tiempo estuve con muchísimo miedo porque
y con muchísimo mal genio, porque yo decía, ¿por qué nos engañaron? ¿Por qué nos engañan de esta manera? ¿Por qué no nos dicen la verdad? O sea, yo todo el tiempo reclamaba que nos dijeran esa verdad. Y yo decía, pero ¿por qué desde el principio, ejemplo, algo que me molestaba era por qué desde que yo hice la primera ceremonia de medicina ancestral, por qué no me mostraban que esa era la verdad? ¿Por qué nos engañan de esta manera? Porque me doy cuenta que las teorías de que somos una granja, de que somos, de que esto es un bucle, que esto es un domo, o sea, les estoy resumiendo, todo eso puede corroborar que es verdad. O sea, que nosotros estamos literalmente en un holograma, que nos manipulan el 99% de nuestra vida. Que por eso es que está hasta un libro que dice, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Porque tenemos nanotecnología, estamos tan parasitados que todo nos lo controla. Entonces tú puedes ser el excelente ser humano, pero pasan cosas que no. Claro, tú sí las puedes cambiar, como lo que ha pasado en mi vida. He podido cambiar muchos dictámenes médicos, que he podido entrar ya, que aunque tenga una situación en mi vida que de pronto no la he podido mover y no he podido mover esa energía y no he podido cambiar, pues no estoy en angustia, no estoy en esas energías negativas que son lo que ellos necesitan para alimentarse. Yo trato de estar muy en armonía, muy en amor, muy en paz, confiando en mí misma y en mi proceso y en mi luz, que va a llegar el momento donde la voy a poder modificar y que va a dar ese salto cuántico. En esa oportunidad entonces estoy en ese tabú y sabía que no podía morir, sabía que no sabía cómo trascender, no lograba entender cómo dar ese salto cuántico para poder morir, porque, pero no era el hecho de, ay, no, voy a ver la luz, ay, no, voy a llegar al cielo, no, esa no era mi preocupación, yo no me podía morir, era porque no podía, no había aprendido en cada una de esas vías, sobre todo en esa que les estoy contando, a trabajar desde el desprendimiento, en el soltar a las personas. En esta Todavía vía te para mí faltan nació, lecciones por aprender o por concluir. claro, sobre todo estaba el tema que una y otra vez mis hijos me aferraban y me mantenían acá. Todos los apegos emocionales no me estaban permitiendo trascender. Y empiezo yo a sentir y a ver cómo se iba descomponiendo mi cuerpo poco a poco. Aparte que preguntaba, pero ¿por qué me enterraron? ¿Por qué me enterraron? Sí, ellos saben que yo no quería que me enterraran. Si las personas se demoran más en hacer el proceso de transición, si las entierran, pero ¿por qué? No comprendía, porque no respetaron mis decisiones. Como hoy en día que, les cuento entre paréntesis que eso es un chascarrillo, es una polémica frente aquí se acostumbra mucho en Colombia a que cuando fallece alguien, pues simplemente van y le hacen un ritual católico, le rezan cosas en el funeral. Y yo siempre he dicho, por favor, conmigo no lo hagan. Duré un tiempo diciendo, bueno, háganlo porque si ustedes quieren hacerlo, pues háganlo. Pero ya ahorita otra vez en mi mente está, ay no, yo no quiero que me hagan eso. Si yo llegara a trascender, yo no quiero que ni me recen nada de eso, ni me hagan nada de eso, que respeten o sea, Sí, solamente tu decisión. que sientan que yo voy hacia la luz y es lo único que yo les pido y me perdonen. Si quedó algo faltante, que me perdonen. Creo que es lo más importante en todas las transiciones. Me muero, Luigi, no sé cuántas veces. No te puedo decir cuántas veces me morí. Estaba la tristeza de no saber morirme, pero ahí empiezo a percibir una presencia gigante, gigante que yo le puse en ese momento, hoy en día le hablo con más amor, porque tú sabes, que yo te lo contaba, con mucha rabia, yo sentía a un ser que era como, y le puse el ser cero, porque sabía que era como mi avatar inicial, como mi primer ser dormido, y empiezo a sentirlo y a sentir como su cansancio y a necesitar nuestra ayuda de despertarse.
pero hacía como... Entonces todo el tiempo lo escuchaba, sentía su cansancio, entonces mi cansancio era aún más fuerte, sentía el cansancio de no saber morirme, de no saber cómo desprenderme de las personas en este plano, y seguir mantenida unida porque no era que algo material, en ninguna vida me ató algo material, pero sí me ataban las personas, no supe soltarlas. eh, y empiezo a sentir y me empiezan a dar náuseas. Y me empieza a dar náuseas. No, y Andrea, y te entiendo, porque en mi segundo proceso de viaje, tú sabes que no sé por qué yo me fui despidiendo acá de todos, me fui despidiendo, pero yo no sabía, de verdad que no sabía por qué. Y yo le dije, Sí, no hagas eso, ¿por qué estás haciendo eso? No yo no hagas sé, eso. yo me despedí. En el momento que me enfrenté, oh, entonces te entiendo, porque es no saber morirse y es eso. Yo dije, ah, que hasta aquí llegué, y yo dije, no, yo no me puedo ir. Y luego decía yo, pero ¿por qué estaba diciendo eso? No sé, todavía Sí, sigo sin comprender, pero claro, total. Aparte de eso, porque, ejemplo, en mi proceso yo estaba todo el tiempo con miedo de que sabía que me iba a morir terrenalmente. Y lo primero que me empiezan a mostrar es que no sabía morirme, entonces estaba el miedo de que me iba a morir ahí, sí, pero que no iba a saber otra vez morirme, porque aunque ya tenía varias ceremonias, pues de igual manera es un trabajo que al día de hoy todavía lo estoy haciendo desde el desprendimiento, desde el soltar, que no es algo que yo diga, ay, no, ya, ay, ya lo aprendí. Yo al día de hoy todavía sigo trabajando en eso, no, no es que ya lo haya superado. Por lo tanto, bueno, empezó a sentir este gigante, me empiezan a dar náuseas, entonces yo vuelvo acá, yo había puesto una botella de agua de 1 litro, creo que es la que siempre sí, llevo, ya estoy una de un bonita. litro al lado mío en el piso, tomo un poquito y me empieza a dar esas náuseas, y me empiezan a dar esas náuseas, pero yo siento que algo no me cuadra ahí, porque cuando yo, hay un momento que yo me acuesto y yo veo a mi primo al lado mío y vuelvo y cierro los ojos y volteo a mirar al otro lado y vuelvo y volteo y cierro y él ya no estaba. Cuando yo estaba muy cerca a la salida, él no salió en ningún momento, él no se levantó en ningún momento. Tú estabas en otro plano. Mientras yo volteé, entonces yo entro en conciencia y digo, Ujú. ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo así que yo, o sea, yo cambié de plano? ¿Qué hice yo? Y yo sé que va a sonar sucio y sé que va a sonar raro, pero esa fue mi manera de actuar. Pues yo digo, yo tengo que dejar pruebas de que yo sí estoy cambiando, sí, o sea, sí estoy cambiando de tiempo, Sí, sí estoy cambiando de plano, y digo, me voy a vomitar al frente conscientemente y ¡buah! Y voy a prestarle atención al agua, porque yo miré a mi alrededor y digo, ¿qué tengo para poder saber que si que estás sí estoy aquí, cambiando? claro, Y aquí yo o solo me allá. había tomado un sorbo del agua, entonces digo, le voy a prestar atención. Mm. O sea, les digo que no fue así como tan fácil porque ya era una fuerza mental muy fuerte. Ya cada acción de pronto programada para mí, no sé de dónde saqué las fuerzas. Les digo que no tengo la conciencia, que solo la luz que habita en mí fue la que me dio esa conciencia. La luz que habita en cada célula que yo tengo fue la que me dio esa fuerza. Bueno, ahí estoy sintiendo a ese gigante que también se volteaba, que también se volteaba porque yo lo percibí, y me puedo equivocar, pero mi percepción era que él estaba como en un lugar donde estaba como en una cápsula, era como si fuera un ataúd, pero en vidrio, y que estaba ahí, o sea que no podía salir. O sea, estaba como atrapado, no Sí, estaba sí, muerto, sino estaba estaba atrapado, atrapado. sí, estaba atrapado, dormido, y sabía, ahí me empiezan a mostrar y empiezo a sentir que nosotros somos fragmentos de ese ser cero. Vuelvo otra vez, definitivamente no pude morir en ninguna vida, pero en una vida
que también se me quedó muy grabada, fue porque yo sabía que estaba muy viejita, no sentía dolor, no sentía dolor porque sabía que estaba muriendo como de muerte natural, ¿sabes? Que estaba muy tranquila frente a la muerte. Estaba mi hijo menor, Da Vinci, que ya se los he nombrado en muchos videos, o en todos creo que lo nombro, y él estaba mayor, estaba como si él tuviera mi edad, algo así lo veía, aunque no cambiaba su rostro, pero yo podía sentir que su edad había cambiado, estaba en una habitación que yo sabía que era un hospital y estaba todo blanco y él me estaba despidiendo, Luigi, él me despedía tal cual quizás las palabras con las que a mí me gustaría que me despidieran, porque él me decía, ve hacia la luz, tú sabes que vas a despertar, no tienes que angustiarte, o sea, todo como si yo, como lo que yo desearía, que él, es más, él me decía, ve y te encuentras con tu luz, ve y te encuentras con tus seres de luz, ya terminaste tu labor acá, gracias, y él me daba gracias por X o Y cosas, y gracias, yo sabía que tenía los ojos cerrados, que era muy viejita, no, perdón, pero me preguntaba yo, ¿dónde están mis otros hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Por qué Da Vinci está solo? ¿Qué pasa? ¿Por qué está solo? Mm, al momento yo fallezco ahí y los veo caminando como en una finca. A mí me gustan mucho las matas. Tengo un poquito de matas. Estoy como en una finca y me voy y ellos iban caminando. Mi hijo mayor iba con mis cenizas. Y algo se dice entre ellos, tenían mucha tristeza, se sentían mucha, y creo que fue, ¿sabes? Luigi, que fue el único momento donde sentí como que me había liberado de todo el Como proceso. paz. Sí, que me había liberado de todo el proceso porque lo que les voy a contar adelante, todas las emociones las estaba sintiendo al mismo tiempo, porque a la vez era como si yo estuviera viviendo todo al mismo tiempo, pero fue el único momento como que sentí esa paz porque yo iba caminando al lado de ellos. Sabía que ellos no me veían, sabían que ellos no tenían ni la menor idea ni se les pasaba por la mente que yo estaba caminando al lado de ellos, pero yo estaba caminando al lado de ellos. Y ellos algo se ríen como, porque dice, creo que fue Da Vinci, o alguno de ellos, ya no recuerdo acá letra quién fue, dice, mi mamá que iba a pensar que iba a sembrar su propio árbol y que nosotros lo íbamos a elegir para que ella, su materia, quedara ahí. Porque ellos, de una y otra manera, aunque unos son muy creyentes, me creen unas cosas, otros no, tienden a ser más como apáticos a los temas. Y está muy bien eso, pero cuando llegaron al árbol, Pipe dice, mi hijo mayor, dice, al fin llegamos a donde tanto deseaste, al fin vas a lograr unirte con Madre Gaia como siempre fue tu deseo. Eh, siempre me lo pediste, que te lleváramos a donde pertenecía realmente tu cuerpo. Sabemos que ya no estás en espíritu. El hecho es que me dan la despedida, como también yo hubiera querido. Algo dicen y sueltan la risa como diciendo, mi mamá como con sus locuras hasta último momento, ¿no? O sea, como nos ponen estos a nosotros. Caprichosa, ¿no? Sí, algo así, algo así, algo así. Ya ahí él suelta las cenizas. Oye, yo sentí una paz como creo que nunca la había sentido. Y me hubiera gustado quedarme ahí porque me devuelven inmediatamente. Fue como si algo me succionara. Me devuelven inmediatamente. Cuando yo muero ahí, empiezo a percibir un túnel negro. Pero empiezo a percibir ese túnel negro como que yo lo podía coger. O sea, como que si era un túnel negro, pero que aunque era solo energía, como que yo o sea, me podía agarrar de ahí, de ese túnel. Lo podías manipular. Sí, pero imagínense que veo que que hay una sala de un hospital
blanca también, era una sala de partos. Tengo en mi mente la imagen de la señora que estaba en parto. Tengo la imagen de que iba a ser mi papá. Recuerdo la voz del médico que hablaba y le decía a la señora que se tranquilizara, que tocara, que ya iban a hacer, que ya iban a hacer. Ahí cuando el médico le empieza a decir que ya van a hacer, yo entro en conciencia de que la que iban a hacer era yo. Y pues se imaginarán mi miedo, se imaginarán mi angustia, porque como yo sabía que me iba a morir ahí, yo sabía que si me dejaban hacer ahí, yo me iba a morir ahí. O sea que era mi nivel de conciencia en ese momento, no sé si sea así, pero fue lo que yo sentí, lo que percibí, era que si yo me dejaba nacer, definitivamente sí iba a morir en esa ceremonia. Uy. Yo tengo, Andrea, una teoría, ¿sí? Obviamente cuando uno está en ciertos planos el tiempo es... No, el tiempo es no hay tiempo, diferente. sí, es distinto. Pero, ¿por qué se llama dar a luz y por qué vemos el túnel al morir? Cuando nosotros morimos, y por eso ahí llamamos la reencarnación, morimos y pasamos ese túnel que habla Andrea, y damos a luz, vemos la luz al final del túnel, estamos otra vez en el ciclo. ¿Qué pasa en esa transición? De ahí, no lo sé, pero pues esa es como una teoría. Entonces, qué pena te interrumpí, prosigue. Y realmente me acabas de abrir la mente a que no había caído ni siquiera en cuenta que se le llama dar a luz. O sea, no. Y decimos ver la luz al final del túnel. Y en tantas conversaciones que hemos tenido, no te había prestado la suficiente atención. Bueno,